continuar ahora, pero ya con enfermedades de cerdos, de porcino. Tenemos peste porcina clásica, o también llamado cólera porcino. No es una enfermedad viral, contagiosa, de curso agudo, hemorrágica y mortal. Produce grandes pérdidas y está distribuida en todo el mundo. Bueno, se lo conoce como cólera porcino o fiebre porcina también. Es producida por un virus del género pestivirus. La especie es el virus del cólera del cerdo. Esas son las características morfológicas, no interesa tanto. Es un virus RNA, muy emparentado con el virus de la diarrea viral bovina en su conformación. Bueno, si se multiplica en citoplasma de las células, se replica en células de riñón y células de los testículos del cerdo, ratón, embrionarias del cerdo, células del riñón del cobayo, zorro, conejo, ardilla, ¿no? Como todos los virus se multiplican dentro de las células. En cuanto a la resistencia, esos aspectos son importantes porque tenemos que saber cuál es la resistencia del virus frente a ciertas condiciones adversas. Muere a 56 grados, el calor. Los pH muy ácidos de 3 o muy alcalinos de 11 lo inactivan. Es sensible al éter y cloroformo. Es inactivado por el cresol, o sea, la creolina, el hidróxido de sodio, la cal viva, al 2%, el formol. Bueno, este es uno de los productos utilizados frecuentemente, el formol al 1%. Los detergentes también, los compuestos de yodo, ¿no? Y como muchos virus sobreviven en frío, al curado, o sea, al curado y ahumado, o sea, en las carnes frías de las carnes, ¿no? Entonces, todos los virus se mantienen muy bien a bajas temperaturas. Este no va a ser la excepción. En cuanto a la patogenia, ¿qué es lo que pasa cuando el virus ingresa al organismo? El virus se encuentra en realidad en todas las secreciones del organismo, ¿no? Heces, saliva, orina, materia fecal, ¿no? Generalmente el virus va a entrar por la vía digestiva, ¿no? Alimentos contaminados con estas secreciones. Se multiplica en las amígdalas o tonsilas. Luego va a todos los ganglios linfáticos, pasa a la sangre en 24 horas. Después se multiplica en los leucocitos, en las células endoteliales, en las células epiteliales de los vasos sanguíneos y linfáticos, tejido linfoide, médula ósea, ¿no? Y la viremia, la circulación y la multiplicación del virus por la sangre dura durante 3 a 6 días, ¿no? Que es donde se excreta mayor cantidad de virus en ese tiempo. Los cerdos pueden recuperarse hasta las 6 semanas, pero hay un agotamiento del sistema linfático, o sea, va a haber menor producción de linfocitos, ¿no? Y los linfocitos, saben ustedes que son las células que producen los linfocitos en el sistema de defensa. ¿Quién sabe? Saucedo María, ¿está? Saucedo María. Presente, doctor. Estoy presente. ¿Qué producen los linfocitos? Anticuerpos, doctor. Muy bien, ¿eh? Hay mujeres inteligentes. Eso no me creían, pero es verdad. Ya. ¿Qué signos clínicos observamos en los animales? La enfermedad puede presentarse de una forma aguda, crónica o leve, clínicamente no evidente, o sea, casi subclínica, ¿no? El periodo de incubación es de 2 a 20 días. Entonces, en los casos agudos, ¿qué observamos? Fiebre, letargia, anorexia, falta de apetito, hiperemia, aumento de la temperatura cutánea, no,
enrojecimiento de la piel, perdón, enrojecimiento de la piel, conjuntivitis, a veces estreñimiento, otras veces diarrea, en algunos casos vómitos, ataxia, convulsiones. Bueno, como en toda enfermedad, los cerdos cuando tienen algún problema se amontonan, ¿no? Amontonan a un lado del corral. La mortalidad en animales jóvenes es alta, llega al 100%, y la muerte sobreviene en 5 a 15 días, ¿no? Lo que destaca también es la cianosis cutánea ventral y también en las orejas y el hocico, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? En los casos crónicos, el apetito es caprichoso, esto principalmente en animales adultos, apetito caprichoso, apatía, a veces fiebre, diarrea. Hay una recuperación aparente, ¿no? Pero puede haber una recaída nuevamente y mueren. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa, los leucocitos han sido afectados. Entonces va a morir por cualquier otro problema, una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunos signos clínicos y lesiones importantes a tomar en cuenta, ¿no? A veces los cerdos aparecen muertos y lo que observamos es una cianosis, un enrojecimiento de la piel, una hiperemia en el vientre, también en las orejas, ¿no? Puede haber diarrea y, bueno, si muere un animal tenemos que abrir, no hay problema con peste porcina. El riñón tiene ese aspecto de huevo de pavo, ¿no? Con un moteado, ¿no? Unas manchas rojas que son hemorragias equimóticas y petequiales. El vaso, esa es una característica. El vaso vamos a ver muy agrandado, de color oscuro, ¿no? En comparación, por ejemplo, este vaso es de tamaño normal. Y este vaso es un vaso agrandado por causa de cólera porcina, ¿no? Esas son una de los signos clínicos y las lesiones más importantes. Entonces no tengan miedo al abrir, ¿no? Bueno, aquí estamos complementando. Vemos el riñón con ese aspecto de huevo de pavo. Hemorragias, ¿no? Como ataca las células endoteliales nos estamos refiriendo a los vasos sanguíneos, destruye los vasos sanguíneos, produce lesiones, pues se va a destacar por la presencia de hemorragias, ¿no? Aquí vemos hemorragias equimóticas, petequiales, y también dentro del riñón vemos hemorragias en los cálices renales. A nivel del corazón también vamos a ver hemorragias, ¿no? En el epicardio también vamos a ver hemorragias, ¿no? La vesícula biliar también agrandada y con hemorragias. O sea, se caracteriza por producir hemorragias, ¿no? En los casos leves, o en unos casos que son casi asintomáticos, puede haber una fiebre que no es constante, inapetencia, trastornos reproductivos. Siempre va a haber una hembra que esté preñada en cualquier especie. Si hay fiebre, va a haber problemas reproductivos, ¿no? A veces mueren los fetos o se reabsorben. Antes se decía que se reabsorbían los fetos, ahora no, ahora ya se ha investigado y se dice que se eliminan. Se eliminan especialmente cuando son en la etapa de casi embriones, ¿no? O de pocos días ese feto se elimina. Lo que pasa es que no se ve muchas veces, ¿no? Y las cerdas tienen la costumbre de comerse a sus fetos abortados, ¿no? Hay muerte fetal, se momifican, ya vamos a ver cómo se ven los fetos momificados, o nacen los lechones débiles que al poco tiempo van a morir, ¿no? Entonces, esos trastornos pueden ocasionarse ya en animales adultos o en hembras que ya están en la etapa de reproducción, ¿no? Las lesiones ya hemos visto, por supuesto que ataca la médula ósea, ¿no? Produce trombocitopenia. ¿Por qué será la trombocitopenia? Ya hemos hablado, creo que eso en algún momento. ¿Por qué será la trombocitopenia? De la fuente Shirley. De la fuente Shirley, ¿está?
Sí, doctor. ¿Por qué se produce la trombocitopenia? La trombocitopenia. ¿Qué produce o cuándo se produce? ¿Por qué se produce la ¿Por qué? trombocitopenia? ¿Nada? Trombocitopenia. Suárez Nancy. Suárez Nancy. Doctor, disculpe. Si no de ahorita. Sí, doctor. A ver, dígame, Suárez Nancy, ¿por qué? ¿Por qué se produce la trombocitopenia? Acabamos de nombrar hace un momento. ¿Nada? Por un problema de la médula ósea. No tanto. No tanto. ¿Por qué más, Raldes Pablo? Raldes Pablo. ¿Podría ser por un problema de coagulación? Eso, ahí está el problema. Porque hay hemorragias, más que coagulación. Hay hemorragias. Estamos diciendo que la enfermedad se caracteriza en general por producir hemorragias en todos los tejidos. Entonces, en esas hemorragias, a esas hemorragias van a producir, se van a formar pequeños coágulos. Es lo que se llama coagulación intravascular diseminada, que está muy de moda ahora con el coronavirus, ¿no? Lo que pasa es que ocurre en los pulmones y ahí es grave, ¿no? Pero en los animales, algunas veces puede ocurrir en pulmones y otras veces en los otros tejidos, ¿no? Y aquí ocurre en todos los tejidos, entonces las plaquetas, para parar esas hemorragias, se movilizan a esos lugares donde hay lesiones en los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso es la trombocitopenia. Los trombocitos son las células que participan en la coagulación de la sangre. Entonces, si hay lesiones en algún lado, van a salir de la sangre a los tejidos donde hay esas lesiones. Y la leucopenia se produce porque hay un daño en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Por eso todos esos conocimientos básicos es que el clínico debe tener. ¿Por qué se produce la leucopenia? Porque hay un daño en la médula ósea y la médula ósea es la que produce las diferentes células sanguíneas. Leucopenia produce hemorragias petequiales y equimóticas en la piel y otros órganos, laringe, vejiga urinaria, unión ileocecal, cerebro, pelvis, corteza renal, lo que les mostraba, ¿no? Ese aspecto de los riñones con aspecto de huevo de pavo, ¿no? Hay otra característica importante, el infarto multifocal del vaso, ¿no? Por eso lo vemos de un color negro y aumentado de tamaño. En el intestino grueso también van a haber hemorragias y úlceras en botón. Esta es otra característica de cólera porcino, las úlceras en botón en la unión ileocecal. Todos los ganglios linfáticos van a estar hemorrágicos y agrandados. En general, todos los órganos van a estar con hemorragias, ¿no? Si hacemos cortes histopatológicos, ¿qué vemos? Una encefalitis con vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos en casos agudos. En casos crónicos, agotamiento del tejido linfoide, ¿no? Donde se producen los linfocitos. Hay una desmielinización de las fibras nerviosas. Hay hipoplasia cerebelar. Los animales por eso caen al suelo. Esto en cerdos pequeños hay en cerdos jóvenes, recién nacidos, hay microencefalia, reducción de tamaño del cerebro, y también menor desarrollo pulmonar, hipoplasia pulmonar. En el diagnóstico, por supuesto, en la historia clínica, fue vacunado esos animales, cuándo, ¿no? El otro día justamente se me presentó el caso de un señor del campo y no había vacunado a sus animales y prácticamente murieron todos los animales jóvenes, los que quedaban fueron los adultos, ¿no? Y los signos clínicos que me nombraba eran parecidos a los que yo les acabo de nombrar, ¿no?
los signos clínicos que observamos en la necropsia. No se olviden, como veterinarios, pues tenemos que hacer nomás necropsia, no nos olvidemos eso. ¿Y qué vemos en el hemograma? El hemograma es una herramienta importante para el clínico para llegar a un diagnóstico o aproximarnos por lo menos al diagnóstico. En el hemograma vemos trombocitopenia y leucopenia, disminución de las plaquetas y disminución de los leucocitos, ¿no? Bueno, después hay otras, eso es lo que a veces de rutina hacemos cuando hay un problema, ¿no? Para cualquier caso, siempre comenzamos por un hemograma. Después hay otras pruebas que lo van a hacer en el laboratorio, ya que oficial para el diagnóstico de peste porcina clásica y peste porcina africana, ¿no? Ahí hacen inmunofluorescencia, inmunoelectroforesis, inmunodifusión, neutralización viral. Bueno, se puede hacer histopatología, las pruebas de ELISA y PCR. No es necesario que cuando sospechan ustedes de peste porcina clásica o fiebre porcina africana, pidan estas pruebas, sino que decir simplemente tengo sospechas de cólera porcina. Y listo. Allá en el laboratorio ya saben qué pruebas le van a hacer. Ahora el laboratorio que está autorizado para el diagnóstico de peste porcina clásica y peste porcina africana es el laboratorio de UNALAB. Bueno, a ese laboratorio le cambian creo que cada mes los nombres, ¿no? Antes se llamaba Lidibet, después cambiaron y así. Eso ocurre a veces en las instituciones del Estado. Entonces, a ese laboratorio es que se llevan las muestras, ¿no? Que está en la Avenida del Ejército, si ustedes conocen cerca del estadio. Entonces, ustedes si tienen problemas, pueden llevar cerditos enteros allá para que les hagan la necropsia y hagan todas las pruebas necesarias para el diagnóstico de esta enfermedad y no tiene un costo, ¿no? Porque ese laboratorio recibe una subvención para el diagnóstico de esta enfermedad, porque es una enfermedad de declaración obligatoria. ¿Con qué se puede confundir? Con peste porcina africana, pero es imposible diferenciar de esta enfermedad, ya que las dos tienen los mismos signos clínicos y exactamente las mismas lesiones. Entonces no podemos diferenciar. Por eso es que cuando mandamos una muestra para diagnóstico de cólera porcino, directamente también le hacen el diagnóstico para peste porcina africana, ¿no? Porque las dos son exactamente iguales en sus síntomas, en sus signos clínicos y lesiones. Bueno, otras enfermedades es menos posible, diarrea viral bovina, muy rara vez afecta a cerdos, salmonelosis porque presenta diarrea, erisipela porque hay lesiones en la piel, pero estas lesiones vamos a ver que son diferentes, son lesiones romboidales, pasterelosis porque, bueno, es una septicemia y puede haber muertes agudas, encefalitis virales, estreptococosis, leptospirosis, bueno, que estas nos producen alteraciones en el hemograma, intoxicaciones por raticidas, alguna vez que produce también hemorragias, ¿no? Entonces, clínicamente no vamos a diferenciar de peste porcina africana, ¿no? Siempre hay que mandar muestras al laboratorio, ¿no? Y hay que sospechar cuando ya hay varios casos de esta enfermedad en una piara. En la prevención y control, lo que les decía anteriormente, es una enfermedad de notificación obligatoria. Tanto los veterinarios de práctica privada como los veterinarios de entidades estatales que están a cargo de la sanidad animal deben comunicar esto a las autoridades sanitarias, ¿no? Ahí tenemos el SENASAG, ¿no? O al mismo laboratorio de UNALAB, ¿no? Decir simplemente yo tengo sospechas allá en Moromoro de cólera porcina, entonces inmediatamente los veterinarios de estas instituciones se van a movilizar para obtener las muestras, ¿sí? Entonces tiene que ser lo más rápido posible. ¿Qué ocurrió cuando se presentó problemas de peste porcina africana en República Dominicana y en Brasil?
¿no? Se prohibió la importación de cerdos y carne de esos países, se declaró la cuarentena en esos países, ¿no? Se prohíbe la entrada de productos de alimentos porcinos o sus desechos, ¿no? Tiene que haber control en las plantas de procesamiento, control serológico a los reproductores en la zona donde se produce el brote, identificarlos, registrarlos, ¿no? Y para peste porcina clásica, escuchen bien, para peste porcina clásica, lo que hay es vacunación. La vacunación para peste porcina clásica es lo más importante. Para peste porcina africana no hay vacuna, esa es la diferencia. Para cólera porcino, peste porcina clásica, hay vacunas, ¿no? Para fiebre porcina africana no hay, para peste porcina africana no hay vacuna, ¿no? Por eso es que es importante el diagnóstico de estas dos enfermedades, ¿no? Y especialmente cuando se trata de peste porcina africana, las medidas de control son estrictas, ¿no? Se llegan inclusive a eliminar los animales en el mismo lugar, ¿no? Para peste porcina clásica no se hace eso, ¿no? La mejor forma de prevención es la vacunación, pero siempre debe darse el diagnóstico, tenemos que estar seguros que es peste porcina clásica, ¿no? Lo que pasa es que ahora con la aviación, pues se están trasladando personas con alimentos de unos países a otros y de ahí se están trasladando fácilmente las enfermedades. En el control de focos. En peste porcina africana lo que se hace, escuchen bien, es el sacrificio de las piaras afectadas. Se eliminan los canales y camas completamente. Se identifica la zona afectada. Bueno, deben hacer el control del movimiento de los animales, el seguimiento epidemiológico que debe hacerse, una investigación epidemiológica, ¿no? Aquí las autoridades de salud animal del Estado tienen la obligación de hacer ese control, esa vigilancia de la zona y sus alrededores, ¿no? Dado que peste porcina africana es una enfermedad demasiado grave y es difícil el control. Entonces tiene que evitarse la difusión de la enfermedad y las medidas son estrictas, ¿no? Tratamiento para las dos enfermedades no hay, no existe. Estamos hablando de enfermedades virales y siempre no hay un tratamiento eficaz, solamente es paliativo, pero en este caso de estas dos enfermedades ni el paliativo se hace. ¿Alguna pregunta? Esta enfermedad, por si un caso, está confinada ahora, en estos momentos, al continente africano, ¿no? Hace unos 20 años hubieron brotes en Portugal, en República Dominicana, ¿no? Que fue un problema grave en ese país. Se tuvo que eliminar el 100% de la población de cerdos en República Dominicana y Haití. Yo tuve la oportunidad de estar en esa ocasión, en el control de esa enfermedad. Después hubo un brote en Brasil donde más bien por suerte se pudo controlar, ¿no? Entonces fue un problema serio que se nos venía y tuvieron que tomar medidas de control los países limítrofes a Brasil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí esta enfermedad está presente, es endémica, estamos hablando de peste porcina clásica. Animales que no se vacunan, la probabilidad es alta de que enfermen, ¿no? Es una enfermedad endémica. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, pasaremos a otra enfermedad.
Ya, vamos a hablar de otra enfermedad de cierta importancia, que es rinitis atrófica. Es una enfermedad conocida ya en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. En Bolivia ingresó en 1980 con una importación de cerdos de Estados Unidos. Actualmente no se conoce la situación en nuestro país porque no hay un control muy adecuado en la importación de cerdos, ¿no? No sabemos la situación en nuestro país, ¿no? A veces decimos no hay la enfermedad porque no se la diagnostica, ¿no? Pero les voy a contar ya una historia de este caso. Entonces es una enfermedad bacteriana que cursa con problemas respiratorios de tipo crónico, rinitis y atrofia de los cornetes nasales. Esa es la característica de esta enfermedad. Es causada por varios agentes, por varias bacterias. Entre ellas están Sphaerophorus microphorus, Micrococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Proteus, Pseudomonas. Pero las que más inciden en la enfermedad son Pasteurella multocida y Bordetella bronchiseptica, ¿no? Y luego se agregan los otros agentes. ¿Qué signos clínicos presentan? Presentan estornudos, dificultad respiratoria, deformidad de la nariz. Ustedes están viendo aquí el acortamiento de la nariz. O desviación del tabique nasal hacia un lado, de acuerdo a cuál lado se atrofia más los cornetes. Se observa más en animales de 1 a 3 meses de edad, aunque a veces también en animales de más edad. Hay lagrimeo, hay retraso en el crecimiento, hay secreciones nasales y oculares mucopurulentas, hemorragias nasales, y se complica siempre con neumonías. En cuanto a la patogenia, entonces las bacterias entran por la vía respiratoria, las fosas nasales, se colonizan en el epitelio nasal y producen toxinas, principalmente Bordetella bronchiséptica produce toxinas en el epitelio, lo destruye. Hay una inflamación y se producen los cambios degenerativos en los osteoclastos, ¿no? Que son las células que van a dar lugar a los osteocitos. Después hay un daño en la mucosa. Ya en la mucosa también ya comienza a entrar Pasteurella multocida, también coloniza y produce toxinas, destruyéndola, ¿no? Entonces el efecto combinado principalmente de estas dos bacterias produce una atrofia de los cornetes y un crecimiento aparente del maxilar, ¿no? del maxilar inferior. Entonces lo que caracteriza esta enfermedad es la atrofia en los cornetes nasales. El contagio se produce por la vía nasal, por el contacto que tienen los cerdos entre nariz y nariz. Y el contagio generalmente viene de los animales adultos a los animales jóvenes, ¿no? La prevalencia de la atrofia, ya sea unilateral o bilateral en los cornetes nasales, es de un 50 a 80%. Nosotros hemos encontrado hasta un 90%. En cuanto a la prevención, poco se puede hacer en cuanto a la prevención, ¿no? Bueno, esto dice la literatura: antibióticos, darles parenteral antes del parto, ¿no? La vacunación. Ninguna de estas medidas son efectivas en la realidad, ¿no? La vacunación dice que tiene una eficacia del 29%, es demasiado baja, ¿no? Entonces la única forma
de prevención es comprar animales libres de la enfermedad. El diagnóstico, eso es importante. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? A través de la necropsia. Cortamos a nivel del primer premolar, por supuesto en animales que ya han muerto, y vamos a ver la desaparición de los cornetes nasales, ya sea en un lado o en los dos lados. No, aquí está más en este lado, en el lado derecho. Después también, secundariamente, va a haber neumonías. Y esta atrofia se va a acentuar va a llegar hasta los tejidos blandos, hasta la mucosa, ¿no? Y se propaga hasta los huesos circundantes, o sea, a todos los cornetes, ¿no? Y mucosas de la cavidad nasal. Ya. ¿Por qué se producen las neumonías? ¿Por qué se producen las neumonías? ¿Quién puede decirme? A ver, ¿quién puede decirme? Solís Mariela. Solís Mariela. ¿Está? Solís Mariela. Si no está, les pongo falta. Si no contestan. ¿No está? Solís Mariela. ¿O se durmió? Estoy, doctor. Estoy, mi señal está un poco mal. ¿Por qué se producen las neumonías en este caso? La neumonía es tiene que ver con los pulmones, ¿Nada? Ay, no, doctor. Órdenes, Stephanie. Doctor, Sí. doctor, podría ser por cuando los pulmones están atelectáxicos. Pero ¿cuál es la causa para que haya neumonía? No hay buena filtración del aire que entra Inflamación de de la los nariz hacia alveolos, los doctor. pulmones, Parece doctor. que los hombres están más inteligentes ahora. ¿Cuál es la función de los cornetes? La función de los cornetes es mantener que llegue una temperatura adecuada al aire a los pulmones y no entren partículas extrañas a los pulmones. Es un filtro. Entonces aquí se atempera el aire que se inspira, que se introduce, y también es una barrera de protección para que no ingresen otras bacterias, polvo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí no hay los cornetes y estarían entrando directamente ese aire, ya sea caliente o frío, a los pulmones, y eso no puede ser, ¿no? Entonces ya está predispone al ingreso, al no haber ese filtro, también predispone al ingreso de otras bacterias que pueden estar en la cavidad nasal, a veces en forma, ¿cómo se llama? Sin hacer daño, pero ante estas situaciones ingresan hasta los pulmones. O también otras bacterias que están en el medio ambiente van a entrar sin problemas directamente a los pulmones. No van a poder ser retenidas por los cornetes nasales. Esa es la función. Funciona como filtro, doctor, podría decirse. Entonces, por eso se producen las neumonías. Por ejemplo, cuando se le está dando alimento a los cerdos, se les da un alimento que es seco y sale un polvillo. Entonces, ese polvillo lo absorben los cerdos y entran directamente a los pulmones, ya causa una irritación y predispone a la presentación de infecciones bacterianas, ¿no? Por eso es importante la función de los cornetes nasales y por eso hay la predisposición a neumonías. Ya. Entonces, en el plan de control, no hay otra forma en realidad. Yo les voy a contar ya un caso que me tocó vivir con esta enfermedad. No hay una forma de control más que eliminar
todos los animales con y sin signos clínicos del establecimiento, ¿no? Ya hubieron algunos casos de rinitis atrófica. Hay que eliminar toda la apiaria porque algunos pueden estar todavía en la fase asintomática o son asintomáticos, pero están eliminando las bacterias, ¿no? Hasta el momento no hay todavía una vacuna eficaz. Esto dice la literatura, pero no hay hasta el momento una vacuna eficaz todavía para el control de esta enfermedad, ¿no? Lo que se puede asegurar, por supuesto, asegurar el bienestar animal y ambiental, buena alimentación, ventilación, bioseguridad, esas son normas generales, ¿no? Pero por eso hemos puesto aquí reposición de animales que sean libres de rinitis atrófica y eliminar todos los animales de la apiaria con o sin signos clínicos. ¿Ya? Esa es la medida de control más adecuada. Les cuento un caso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de lo que eran las corporaciones de desarrollo en Chuquisaca, y como habían bastantes fondos de las regalías del petróleo, lo manejaban las corporaciones, y se formó un proyecto de mejoramiento a la producción porcina. Entonces, en ese proyecto estaba la importación de cerdos, y se trajeron cerdos de Estados Unidos. Vino un primer lote. Bueno, yo estaba en esa época todavía por terminar de estudiar en la facultad, ¿no? Ayudé a traer, sí, los animales. Me tocó justamente en vacación y me colé con el camión que llevaba los cerdos de aquí, porque llegaron en avión. Me colé en ese camión y ayudé a llevar esos animales hasta el lugar de destino, que era la localidad de Monteagudo, provincia de Hernando Siles, Chuquisaca, ¿no? Pero ocurrió que los que hicieron las normas o el reglamento para la importación de animales eran veterinarios que había contratado la institución, ¿no? Eran asesores, eran extranjeros, habían argentinos, habían uruguayos, peruanos, de todo, pero no habían tomado en cuenta esta enfermedad que hay, no sé si hasta el momento todavía hay en Estados Unidos, pero creo que estaban conviviendo ya en esa época con la enfermedad. Se trajeron aquí y murieron casi el 30% de animales con problemas de neumonía, ¿no? Entonces ya a mí me tocó hacer el control de esos animales y detectamos que había problemas de rinitis atrófica, ¿no? O sea, uno de los signos más importantes cuando entra uno a un establecimiento de cerdos es los estornudos muy frecuentes que se observan, ¿no? Todos los animales están estornudando, especialmente cuando se les da el alimento. Entonces eso nos llevó a pensar que podíamos estar frente a rinitis atrófica. Hicimos las necropsias y encontramos justamente esas lesiones que yo les mostré. No en un animal, sino en varios, ¿no? Al final, todos los lechones que nacían a los 2 meses ya estaban con problemas de rinitis atrófica, 2 a 3 meses. Las madres no tenían la infección, ¿no? Posiblemente les colocaban antibióticos cuando eran después de nacimiento y no desarrollaban signos clínicos, pero mantenían la infección. No se notaba, esas cerdas que llegaron aquí, aparentemente esas eran sanas, ¿no? Llegaron de 4 o 5 meses, aparentemente eran sanas. Pero cuando comenzaron a parir, recién las crías comenzaron a mostrar algunos síntomas, signos clínicos, y también las madres, ¿no? Hasta las madres comenzaron a estornudar. Claro que no hubo desarrollo de atrofia de los cornetes nasales, pero habían estornudos. Y en los lechones ya se observaron la atrofia de los cornetes nasales. Entonces, ¿qué es lo que se hizo?
ya como ya nosotros estamos trabajando como veterinarios, lo que sugerimos era que se debía que eliminar a todos los animales. Eran más de 600 cerdos que se habían traído como reproductores, ¿no? Machos y hembras. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad de nosotros como veterinarios el que esa enfermedad no se difunda en el país. Entonces lo que se esperó es que pues, los animales lleguen a la etapa de venta al mercado y se sellaron los pezones a todas las hembras y también se las castró, ¿no? Porque vender 600 animales al mercado no se podía meter fácilmente y esos animales iban hasta La Paz y Cochabamba. Se sellaron los pezones, se castraron, se sacaron los ovarios a las cerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran animales de alto valor genético, ¿no? Entonces, no se puede confiar a veces en los que trasladan los animales, ¿no? Que por ahí en el camino los podían vender y de ahí se difundía la enfermedad. Entonces, la castración fue una herramienta importante para evitar, una acción importante para evitar que la enfermedad se difunda. Entonces, al castrarla no iba a entrar en celo esos animales y no servían para la reproducción, entonces no se difundía la enfermedad, ¿no? Por suerte no tuvimos problemas. Pero en una segunda importación, porque se eliminaron más de 600 animales, en una segunda importación, ya nosotros los técnicos nacionales, con esa experiencia, solicitamos que los animales que vengan, que se importen, tengan ciertas ya más limitaciones, ¿no? Exigiendo que vengan de madres sacadas de cesárea, ¿no? Entonces esos animales no entran en contacto con la madre y están libres de enfermedades. Hay un problema con eso. Entonces no tuvimos problemas cuando se importó esos animales, ya tuvimos solamente los veterinarios nacionales. ¿Qué porcentaje de mortalidad hubo? No más del 1%. ¿No? Igual se sometieron a cuarentena, ¿no? Y no tuvimos problemas, ¿no? Entonces las experiencias malas también se saca provecho. Nosotros le sacamos provecho poniendo reglas más rígidas en la importación de estos animales, ¿no? Bueno, y nosotros creemos, yo les digo, pues esto todo es por experiencia, no está escrito en los libros. Nosotros creemos que los países desarrollados no tienen problemas de sanidad animal. Tienen problemas y a veces están conviviendo con esos problemas, ¿no? Pero para nosotros traernos ese problema aquí, ¿qué nos significaba? Significaba pues un gasto mayor para el productor, pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces no nos convenía tener esta enfermedad, aunque sean animales de alto valor genético, ¿no? Entonces, y ese es el problema en nuestro medio, que no hay centros cuarentenarios, ¿no? Para realizar la cuarentena de los animales y pueden introducirse enfermedades que no las tenemos en el medio, ¿no? O que no sabemos que están en el medio, por lo menos, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver algunas cositas si hay alguna pregunta antes. Si tiene alguna pregunta. Ya, esta enfermedad, por supuesto que no se sabe si existe en nuestro medio. Posteriormente a esto, después de unos años, tuvimos uno que otro caso aislado, pero no se desarrollaron como una epidemia, como era esta, ¿no? Porque habían sabido haber también otras rinitis atróficas que no son contagiosas, ¿no? No pudimos aislar los agentes etiológicos, pero era solamente un animal en una piara y otro en otra piara que apareció. Rápidamente se lo sacrificó y no pasó a más, ¿no? Entonces posiblemente eran otros agentes los que estaban causando esos casos aislados de rinitis, aunque no con la severidad que habíamos visto en esos animales importados, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la Oficina Internacional de Epizootias. Eso era la OIE, eso era lo que se llamaba antes. Ahora se llama Oficina
Internacional de Salud Animal, aunque sigue con las siglas de OIE, pero ya se llama Oficina Internacional de Salud Animal, ¿no? Esta oficina es una organización intermundial, podemos decir, ¿no? Intergubernamental, que está en todos los países. Fue creada el 25 de enero de 1924 con este nombre, ¿no? Y en ese momento eran 28 países, en el 2007 eran 172, ahora son más de 400 países miembros de esta organización. ¿Cuál es la misión? La misión es garantizar la transparencia de la situación zoosanitaria en el mundo, ¿no? Para eso tenemos nosotros un departamento de epidemiología que ahorita está en el Beni, ¿no? Que debe informar a esta oficina periódicamente de las enfermedades que aparecen en nuestro país. No sé si lo estarán haciendo. Entonces, cada país debe declarar a través de ese centro de epidemiología, debe declarar las enfermedades presentes en los animales. Entonces, esta oficina lo que hace es transmitir la información a otros países, ya sea en forma semanal, bimensual o anual, ¿no? Para que esos países tomen las medidas de prevención. Por ejemplo, si aparece un brote de fiebre aftosa aquí, Brasil tiene que saber, Argentina, Perú, Chile tienen que saber que hay un brote de fiebre aftosa, ¿no? Y tienen que tomar sus medidas de precaución. Entonces, esta oficina es la que comunica a esos países de todos estos eventos que hay. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar la transparencia de la situación zoosanitaria a nivel mundial, ¿no? Ahora estamos viendo que las enfermedades en humanos y en animales se difunden rápidamente, ¿no? Ustedes están viendo lo que pasó en China el año 2019. Ya a finales del 2019 ya sabían en todos los países del mundo que había esa enfermedad en la China y se informó a los otros países, aunque no tomaron muy en cuenta o no se sabía la gravedad de esta enfermedad y no se prepararon muy bien, ¿no? ¿Qué más hace esta oficina? Recolecta y analiza la información científica, se basan en datos científicos, no es también así nomás, ¿no? En muchos casos se presta ayuda técnica y solidaria a los países que no tienen los recursos para el control y la erradicación, ¿no? Si aparece, por ejemplo, informamos que aquí hay un problema de peste porcina africana, inmediatamente esta oficina nos va a proveer bueno, aunque hay los reactivos, todo eso para el diagnóstico, pero si faltan, provee los reactivos, provee el asesoramiento técnico, la ayuda técnica, pues van a llegar expertos para el control de la enfermedad, etcétera, ¿no? Control y erradicación de algunas enfermedades, ¿no? Dar seguridad sanitaria de intercambios de animales de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Esta oficina de salud animal trabaja en coordinación con la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que trata del comercio de animales también, ¿no? Porque a través del comercio se pueden difundir también enfermedades. Entonces coordinan las medidas que van a tomar juntamente con esta otra organización. Y también, ¿no? Otro de los objetivos es mejorar las leyes, los reglamentos, en general el marco jurídico para el control de estas enfermedades, ¿no? Proveer en muchos casos los recursos de servicios veterinarios, expertos en el control de diferentes enfermedades, ¿no? Y también, por supuesto, garantizar la seguridad de alimentos y mejorar el bienestar animal. También de eso se ocupa, ¿no? Entonces son varios los objetivos de esta organización. Entonces, la OIE, o sea, Organización Internacional de Salud Animal, ahora que se llama,
ha clasificado en listas A y B las enfermedades de acuerdo al impacto económico y de salud pública también, ¿no? Y de la gravedad o difusión que tienen estas enfermedades, ¿no? Muchas de las enfermedades traspasan fronteras. Ahí estamos viendo peste porcina africana, estamos viendo fiebre aftosa, ¿no? Y los daños son socioeconómicos o sanitarios, ¿no? Que va a incidir, por supuesto, en el comercio de los productos o subproductos de estas especies animales, ¿no? Por ejemplo, si Argentina tuvo hace unos 5 o 6 años un brote de fiebre aftosa. Y ustedes saben que la Argentina es un gran productor de carne de bovino. A los países europeos principalmente exporta y le cerraron los países europeos toda la importación de carnes de la Argentina. Entonces fue una pérdida grande para el productor. Bueno, por suerte rápidamente controlaron ese brote y a los 4 meses nuevamente estuvo exportando, ¿no? Entonces, entre la lista A de las enfermedades, pues está fiebre aftosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades que tiene estas características que les nombré aquí, ¿no? Y que causa principalmente muchos daños económicos. Y si causa daños económicos, pues van a ser daños sociales, ¿no? Especialmente a las familias más necesitadas. Después está la estomatitis vesicular, la enfermedad vesicular del cerdo, la peste bovina. Estas enfermedades no las tenemos en nuestro medio. Tampoco la perineumonía contagiosa, la fiebre del Valle del Rift, que está en Europa. Lengua azul, también que está delegado más a Europa. La viruela ovina y caprina. Sí, hemos tenido, creo que hay habido algunos casos de viruela caprina especialmente, pero ahora ya no hay. La peste equina, la peste porcina africana, la peste porcina clásica, la influenza aviar, Newcastle, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades de la lista A, pero en las que resaltan aquí de más importancia son fiebre aftosa, PPA, peste porcina africana, peste porcina clásica. Y en la lista B están otras enfermedades que tienen menos importancia desde el punto de vista económico y sanitario, pero por ejemplo el anthrax, ya todas las otras enfermedades, Augesia, equinococosis, cordiosis en conejos, leptospirosis, fiebre Q, rabia, para tuberculosis, miasis, triquimelosis, etcétera, ¿no? Anaplasmosis en bovinos, babesiosis bovina, brucelosis bovina, campylobacteriosis bovina, tuberculosis bovina, cisticercosis bovina, dermatofitosis, leucosis bovina, septicemia hemorrágica, ¿no? Está en la lista B de enfermedades. Teileriosis, que está relegado al África, tricomoniasis, que la tenemos en nuestro país, como también tripanosomiasis, fiebre catarral maligna, que no la tenemos aquí, y la enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme, bueno, que un momento dado pues, parecía que iba a ser un problema grave, pero después tendió a disminuir ese impacto y creo que en este momento no existe, ¿no? En ovinos y caprinos también hay muchas enfermedades, como la epidemitis ovina, que es causada por Brucella ovis, la brucelosis caprina y ovina, la artritis o encefalitis caprina, que no sé si la tenemos, la galaxia contagiosa en caprino, está en Europa, pleuroneumonía contagiosa en caprino, aborto exótico de las ovejas, que es producida por Bruselas, la adenomatosis pulmonar, que es por un virus, esta sí hay esta enfermedad, la enfermedad de Nairobi en el África, salmonelosis, bueno, en todo el mundo, prurito lumbar o Augeski, y Maedi Bisma, que es una enfermedad en el África. En equinos también, la metritis contagiosa equina. Estamos hablando de las enfermedades de la lista B. Durina, linfangitis episótica, encefalitis equina del este y del oeste, anemia infecciosa equina, gripe equina, piroplasmosis. Ahora, la babesiosis en equinos ya no se llama babesiosis, se llama piroplasmosis. El muermo, la neumonía equina, viruela equina, arteritis viral equina, que tuvimos un problema, ya hemos visto eso.
la sarna equina, la trypanosomiasis, encefalitis equina venezolana, encefalitis japonesa, ¿no? Y en cerdos, bueno, en la lista B le han puesto la rinitis atrófica, cisticercosis, brucelosis, gastroenteritis. Esta enfermedad también es grave, pero no se ha detectado en nuestro medio, tal vez que no existe. La encefalitis por enterovirus, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que sí lo tenemos en nuestro medio. Y en aves también tenemos una lista larga. La bronquitis infecciosa aviar, la laringotraqueitis, tuberculosis, hepatitis aviar del pato, enteritis viral del pato, cólera aviar, viruela aviar, bursitis infecciosa, casi todas estas enfermedades las tenemos. Enfermedades mares, micoplasmosis, clamidiosis, fulorosis, todas estas enfermedades en realidad están ya en nuestro medio. Y de los conejos, se llaman lagomorfos, la mixomatosis es un problema serio en conejos, la tularemia, enfermedad hemorrágica, la coccidiosis en conejos también es importante. Ya. Stephanie. Ya, esas serían las clasificación de las enfermedades en la lista A y B de las clasifica la Organización Internacional de Salud Animal. Antes se llamaba OIE. Un ratito voy. Ya, esta va a ser la última enfermedad, muy cortita. Erisipela porcina. Erisipela porcina pertenece, bueno, esta es la clasificación taxonómica. Pertenece al género Erisipelotris, la especie es insidiosa, Erisipelotris insidiosa, ¿no? La que afecta a cerdos. En humanos hay otra erisipela. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Son bacilos gram positivos, no tienen cápsula, no esporulan y tienen forma de S. Estas son las medidas, bueno, son inmóviles, no esporulan, son anaerobios facultativos, ¿no? O sea, pueden estar con oxígeno o sin oxígeno crecer. Se cultivan en agar sangre, forman colonias lisas y rugosas y existen 96 serotipos. ¿Qué características de resistencia? Normalmente viven en el agua y suelo estos microorganismos. A 70 grados centígrados mueren en pocos segundos. Son eficaces todos los desinfectantes corrientes, ¿no? Los amonios cuaternarios, el formol, el fenol, ¿no? La lechada de cal, el cloro. La lavandina en estos casos, ¿no? ¿Qué signos clínicos nos presenta? Eso es importante. Se observa más o menos entre los 3 a 5 días, ese es más o menos el periodo de incubación. Depende de muchos factores. Los animales tienden a aislarse como en cualquier enfermedad. Hay decaimiento, somnolencia, marcha rígida, tambaleantes, dolores articulares, inapetencia, heces duras, fiebre y a veces la muerte en pocas horas. Algo que resalta, y eso es importante en esta enfermedad, son los eritremas. ¿Ya? Y eritremas de formas geométricas. O sea, fíjense, aquí vemos de forma romboidal, ¿no? Otras de forma triangular, de formas geométricas o romboidales, ¿no? En la piel. Ese es un signo clínico muy importante en esta enfermedad. Casi es un signo patognomónico. Esta es la forma aguda. En la forma crónica vemos necrosis cutánea, endocarditis, o sea, puede afectar al corazón, produce artritis y la muerte no ocurre tan rápido, sino en varias semanas, generalmente por un problema cardíaco. Algunos casos se recuperan, ¿no?
En la forma septicémica, la mortalidad, o sea, se generaliza en todo el cuerpo, en todo el organismo, la mortalidad puede llegar hasta un 80%. A veces, cuando solamente esta forma cutánea, pueden restablecerse sin tratamiento. Entonces, el diagnóstico es clínico, historia clínica, signos clínicos, importante especialmente en la piel, la presencia de esas eritremas romboidales o deformaciones geométricas en la piel. Bueno, y el laboratorio podemos hacer, si mueren animales, hacer prótesis o impresiones del vaso, donde se encuentra la bacteria, el riñón, sangre, y también hacer cultivos, ¿no? Inoculación en ratones, bueno, no es tan práctico. Pero es muy importante los signos clínicos. Aquí no está laboratorial. ¿Qué podemos hacer también aquí? No está. Aquí se puede hacer también un hemograma, ¿no? ¿Qué vemos en el hemograma? ¿Qué creen que podemos ver en el hemograma? A ver, hace rato hablamos. ¿Qué vemos en el hemograma? Doctor, ¿puede repetir por favor lo del diagnóstico? El diagnóstico, historia clínica, basadas en la historia clínica, ¿no? A veces se introducen animales de otros lugares, ¿no? Y vienen con la enfermedad y contagian. A veces están en forma subclínica y pueden contagiar a los animales de la piara. ¿Qué signos clínicos presentan? Principalmente los signos clínicos de presencia de eritremas romboidales o de formas geométricas a nivel de la piel, ¿no? Y en el hemograma, ¿qué podríamos ver? En el hemograma podríamos ver Trombocitopenia y leucopenia, pero... trombocitopenia principalmente. No sé si trombocitopenia, ¿no? No sé si de repente hay una leucocitosis también, pero recuerden, nuevamente, esta enfermedad se caracteriza por producirnos lesiones en los vasos sanguíneos, especialmente de la subcutánea, ¿no es cierto? Entonces, las plaquetas también se van a movilizar a esos sitios donde hay esas hemorragias, ¿no? Son eritremas, estamos viendo, son manchas rojas, son hemorragias en la piel, ¿no? Entonces las plaquetas se van a ir a esos lugares y va a haber una trombocitopenia que posiblemente sea la alteración más importante, pero hay que relacionar con los signos clínicos, historia clínica, ¿no? Y si podemos hacer coloraciones directas por lo menos, se puede llegar al diagnóstico definitivo casi, ¿no? ¿De qué debemos diferenciar? De otras enfermedades como la peste porcina africana, bueno, peste porcina clásica, ¿no? Aunque estas enfermedades no nos presentan esas eritremas o manchas rojas en la piel de forma geométrica, ¿no? Bueno, carbunclo menos posible, pasteurilosis muy rara vez, salmonelosis también, ¿no? Entonces no hay una enfermedad casi con la que se pueda confundir claramente esta enfermedad, ¿no? Entonces los eritremas romboidales en la piel son importantes. Bueno, el tratamiento, no hay siempre el suero hiperinmune, esto dice la literatura, ¿no? Pero se puede aplicar penicilina, estreptomicina o las tetraciclinas o las enrofloxacinas también, las quinolonas, ¿no? En algunos casos, si es que no hay daño ya cardíaco, pueden recuperarse los animales, si es que solamente es el problema en la piel. Pero a veces, como es una enfermedad de curso más o menos largo, también hay la formación de complejos inmunes, y esos complejos inmunes afectan articulaciones. Y el animal pues no se va a poder mover, no va a poder comer adecuadamente, ¿no? Entonces es mejor eliminarlos de esos animales. En la profilaxis, buenas condiciones de manejo de alimentación,
sí, aquí no está, ¿no? En la compra de animales, en la compra siempre hay que hacer cuarentena. O sea, uno compra cerdos de otro lado y tiene que someterlos a cuarentena, ¿no? Para ver si aparece alguna enfermedad que puede complicarnos los problemas en la granja, ¿no? Bueno, hay vacunas, si el problema es más o menos frecuente, hay que vacunar animales mayores de 3 meses vía subcutánea y revacunar a los 3 meses, ¿no? En muchas granjas no vacunan, pero hay que tener mucho cuidado en la compra de animales, que por ahí nos pueden entrar a veces las enfermedades, ¿no? Es muy importante la bioseguridad, ¿no? Cuarentena, bioseguridad, ponemos aquí. Bioseguridad. Es decir, los camiones que entren con alimentos a la granja tienen que desinfectarse, ¿no? Someter la cuarentena a los animales, los veterinarios igual tomar, ya sea en granjas de cerdos o de aves, los veterinarios tienen que tomar las medidas de precaución, ¿no? Desinfectarse siempre las botas, usar ropa de trabajo solamente para esa granja, ¿no? Todas esas precauciones son importantes. Bueno, este es un caso ya que vimos en nuestro medio que se presentó. Fíjense las manchas romboidales muy clásicas. ¿Ves? Ahí. Perdón. Stephanie. Ven un ratito, mamita. Ven. Ven. Un ratito tuve un pequeño problemita. Se me salió la presentación. Ya, reanudar, sí, ya. Ya, entonces fíjense, esta es las clásicas lesiones a nivel de la piel. Eritremas de formas geométricas o romboidales en la piel, ¿no? Este es un caso que tuvimos en nuestro medio. Bueno, aquí estamos viendo mayor aumento, esas manchas romboidales, clásicas de esta enfermedad, ¿no? Bueno, aquí está mayor aumento todavía, más claro, ¿no? En forma de rombos. Y esa es la lesión más importante. Aquí igualmente estamos viendo, ¿no? Manchas bastante grandes de formas romboidales o geométricas. Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces, difícil de confundir con otras enfermedades, ¿no? Por estos signos clínicos que son importantes tomarlos en cuenta. Ya. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, entonces nos veríamos a las 7 ahora para esa conferencia importante, no necesaria para la formación de ustedes mismos, ¿no? Espero que asistan todos. ¿Tienen alguna materia después de mis clases o ya no? Ya no, doctor. No, doctor, por mi parte no, doctor. Entonces los espero, jóvenes. Es para su beneficio. Doctor, gracias. Unos casitos interesantes. Ya. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Ya les voy a pasar las grabaciones del anterior y de esta clase, y yo creo que hoy día o mañana. Mañana, porque ahora tiene todavía que grabarse. Ya, doctor, gracias. Muy bien, nos vemos, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.